tardes a todos, a todas, buenos días, buenas noches, dijeron nuestro queridísimo Sebas Portillo, que apenas estábamos platicando con él y recordando su época de locutor en la radio. Les saluda con muchísimo gusto, ya saben mi nombre, Ariadna Lutrijo Arellano, robándose de nuevo los micrófonos y las cámaras de esta temporada número 15 de Escuchemos a las Manos Hablar. Radio, disfruta y difunde la cultura inclusiva. Y pues bueno, ya estamos en este programa número 7 de esta temporada. Ya, el cierre de esta temporada, cerramos con broche de oro, con un tema bien interesante, pero sobre todo importante, y que todas y todos los docentes le pongamos especial atención a este tema. Sabemos que en las temporadas pasadas hemos tocado este tema, ya que en Comunidad Tech contamos con alumnos que presentan esta condición de vida, la neurodivergencia. ¿Qué pasa con la neurodivergencia? Eh, Hablamos de este tema con nuestra queridísima Jessie Montiel Algredo, que ya la conocen así como nosotros. La han de sentir como su amiga, ¿verdad, querida audiencia? Así como nosotros. Entonces, pues ella que es la mega experta en este tema, pues nos va a platicar en este cierre qué pasa dentro de las aulas, dentro de la sociedad, con esta condición de la neurodivergencia. Y bueno, pues bienvenida, Jessie, a este cierre de temporada. Te tocaron cubrir pues momentos importantes dentro de la emisión que a muy poquitas personas les toca. Y qué bonito que a ti te haya tocado el programa especial de docentes y ahorita cierre de temporada. Muchas gracias, Ari. Sí, te comentaba hace ratito, está aquí ya empezando a llover, entonces vamos a hacer todo lo posible porque el internet no nos falle y a darle con todo este cuento. Claro que sí, Jessie. Y bueno, pues ya te lo sabes. Vamos a iniciar con este chisme con causa, como dijera nuestro colega Héctor Manilla García. Y bueno, vamos con esta primera pregunta, Jessie, para refrescar un poquito conceptos con nuestra audiencia. Porque este tema lo abordamos la temporada pasada, temporada 14. Pero vamos a refrescar un poquito conceptos y a ver desde qué otros enfoques se aborda la neurodivergencia, desde tu perspectiva como docente y sobre todo como docente de educación especial. Y quiero comentarles que Jessie tiene un centro de atención para personas con neurodivergencia. Entonces, desde todas esas aristas que tú trabajas, ¿cuál, cómo definirías, más allá del concepto teórico, que todos, no, pues de alguna manera si preguntamos a Internet, a Google, ahora las nuevas generaciones, ChatGPT, nos define un concepto, yo lo visualizo así, aislado, un poco frío, pero desde tu experiencia, desde tu expertise, ¿cómo defines la neurodivergencia, Jessie? Bueno, yo tengo una perspectiva un poco, no sé si lo han visto, un poco rara, un poco combinada. Porque me gusta el área clínica, estoy en la última formación del área clínica, pero también tengo la formación de expertise en la parte educativa, más todos los años en cuestión educativa. Entonces, yo lo planteo desde una perspectiva que cuando estuve investigando esta maestría solamente la encontré en Argentina. Ahorita ya,
empieza a bajar el concepto. Eso lo busqué como hace 6 años, como en tiempos de pandemia. Yo dije, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner a estudiar. Entonces, es una perspectiva neuropsicopedagógica. En esta perspectiva, nos hace referente a que la neurodivergencia va hacia más las configuraciones neurocognitivas que presenta el individuo. Es decir, no solamente centrarnos en el desarrollo cognitivo, sino también ver el proceso emocional, ver la situación conductual, ver los procesos sociales, ver el momento histórico-cultural en el que nacen y cómo ellos influyen y directamente en el desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, desde una perspectiva neuropsicopedagógica es complicado ver la neurodivergencia como algo estandarizado o como algo cerrado o como algo que pueda responder a cierta sintomatología, ¿no? Es algo que va más allá y que va directamente a la influencia que ha tenido esa persona con todos estos aprendizajes. Sin embargo, tenemos que reconocer que ahorita se está dando un mayor hincapié a una perspectiva patologizante, es decir, más patológica, más clínica, y que esto puede generar una pérdida en cuestión de los derechos humanos, accesibilidad, de inclusión, y centran en romantizar las limitaciones de la persona, ¿no? Se centra más en cómo romantizar es esta parte de, por ejemplo, el autismo, muchas de las carencias, de los momentos de estas crisis tienden a ser romantizados, tienden a romantizar lo que pasa el cuidador, tienden a romantizar lo que se pasa en la escuela y creer eh, que un proceso empático es suficiente para poder darles respuesta a una neurodivergencia. Sí se necesita empatía, pero se necesita hacer algo con esa, no solamente la empatía, hacer algo por esas personas, ¿no? Entonces, necesitamos promover más un enfoque que trascienda hacia áreas multidisciplinarias y que no solamente se centre en una condición neurobiológica, sino en contextos que promuevan el acceso realmente hacia la sociedad, hacia la educación y hacia el ámbito laboral. ¿Qué gama tan amplia nos da sobre el concepto? Yo es la primera vez que lo estoy visualizando desde la parte pedagógica. Siempre el concepto lo visualizamos desde la parte clínica del estudio del proceso cognitivo de la persona y por eso decía en un inicio, lo considero un poco aislado, un poco frío, eh, porque ahí se pierden las aristas y los matices de cómo se socializa, cómo lo visualiza la sociedad, etcétera. Cómo lo podemos abordar desde no siendo docente, sino siendo una persona común, una persona regular, sin diversidad, pero que nos encontramos frente a frente con la neurodivergencia, cómo actuar ante ella, sin este estereotipo, como lo decíamos el programa pasado. Acá viene una segunda pregunta, Jessy. ¿Consideras actualmente, tú comenzaste este estudio, esta maestría em, en pandemia hace 5 o 6 años más o menos, donde apenas estaba abordando bueno, se puede encasillar o etiquetar en una sola categoría al autismo, a los diferentes, no sé si esté correcto, a los diferentes niveles de neurodivergencia. Em, ¿Consideras que actualmente es
solamente trending topic el hablar de neurodivergencia, pero no existe realmente un interés genuino por realmente incluir a la persona con neurodivergencia o también lo etiquetamos de, ay, es una persona neurodivergente, ay, es que presenta neurodivergencia. A veces lo veo como de moda, como, sí es. Lo noto como que se está normalizando, es bueno por esa parte, pero a veces ya siento que lo etiquetamos de, ay, es que es neurodivergente, te distraes un poquito, es que neurodivergente, no, o sea, creo que como los expertos que deben hacer ese diagnóstico deben tener bien visualizado eh, que ¿qué características son las que realmente nos pueden dar ese diagnóstico de neurodivergente? No al azar y no decir, sí, yo apoyo a la neurodivergencia solo porque está de moda. No sé si me explico un poco, Jessie. Sí, sí, sí. Mira, esta parte de moda creo que sí recae y recae mucho en todos los investigadores y los especialistas porque empieza como que un tema de moda y entonces todos nos empezamos a enfocar en esa investigación, ¿no? Y todos los auges que surgen, que son buenos, pero creo que se quedan cortos. ¿A qué voy? Cuando empecé a tener esta necesidad de buscar una nueva maestría, porque pues, en teoría ya había terminado como que el doctorado, ya había como que esta parte formativa ya la había concluido, pero sí empecé a notar que existía este trending topic, en donde se van a que ahora todo es TDAH, ahora todo es autismo, ahora todo es dislexia, discalculia, dispraxia y, y empiezan, ¿no? Empiezan a haber investigaciones. Creo que dentro de estos temas como que más populares han sido autismo y TDAH. Empiezo a analizar todos estos procesos y me doy cuenta que si bien es cierto, ya existen pruebas estandarizadas de evaluación clínica, que por eso fui a neuropsicología para poder aplicar estas pruebas estandarizadas de evaluación clínica, también existe una falta de identificar todo el contexto en el que se desarrolla una persona. Es decir, el evaluar a través de una prueba estandarizada sí nos arroja datos, pero nos deja muchos datos fuera. Y estos datos fuera pueden ser priorizantes para poder identificar si realmente es una neurodivergencia, si es una carencia contextual, si es una situación familiar, si es una mala organización de estructura, falta de normas, reglas, límites, porque incluso se popularizan estos términos y entonces llegas con papás y papás te dicen, ah, sí, es que yo ya vi y mi hijo es hiperactivo, ni siquiera hiperactivo, ¿no? Es hiperactivo, ¿no? Entonces te das cuenta que es muy fácil ponernos esa camiseta, ¿no? Es muy fácil ponernos esa etiqueta y ese señalamiento. Pero realmente las personas que lo poseen o que presentan esta condición muchas veces presentan un diagnóstico tardío, presentan situaciones emocionales complejas porque toda la infancia fueron niños señalados, fueron niños segregados, eran considerados el niño problema, el niño que no obedece, el niño que queja tras queja, tras queja, tras queja. Entonces, no podemos solamente ver a la neurodivergencia desde un ámbito netamente en funciones ejecutivas o en funciones cerebrales. Necesitamos ver a la neurodivergencia desde las influencias que existen en torno al contexto, en torno al momento histórico-cultural. ¿Por qué? Porque si quieres que te pongan atención en una ciudad
estilo Monterrey, con altos índices de estímulos visuales, que son tabletas, Smart TV, computadoras, pues difícilmente va a tener un procesos de aprendizaje estereotipados a niños de una comunidad rural, ¿no? Y que los procesos de atención van a ser totalmente diferentes. También esta parte de cómo se involucra a la familia, ¿no? Podemos decir, la situación del cuidado, de la educación familiar ya no recae solamente en cuestión de mamá o de papá. Por las condiciones histórico-culturales, económicas, podemos decir que ya recae incluso en terceras personas, como son los abuelos, como son los tíos, es una guardería, como es la escuela, porque algo que sí es cierto y que debemos de reconocer es que la escuela está haciendo un proceso de guardería para papás porque no hay con quién dejarlos y los trabajos tampoco son flexibles, ¿no? Entonces, para poder analizar a una persona neurodivergente, por eso se necesita un equipo multidisciplinario, neurólogo, neuropsicólogo, educación especial, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, porque cuando empezamos a analizar todo el contexto, vemos que esta neurodivergencia sí pudo haber presentado problemas de lenguaje, sí pudo haber presentado problemas psicomotrices, en donde todavía a la edad adulta le dices izquierdo o derecha, para allá, ¿no? Entonces, estamos hablando de que debería de haber ya una consolidación en estos adultos, pero no la hay. O, por ejemplo, y te seré muy sincera, yo odio Google Maps. Lo odio con todo mi corazón porque cuando me dice, dirígete al noroeste. Y yo, ¿cuál era el noroeste? ¿Cuál es el norte para empezar? O sea, solamente dime, vete derecho y ya no me estés diciendo dirígete al noroeste, ¿no? Alguna vez estaba platicando con unos amigos, estaba usando Google Maps y era un lugar que yo no conocía. Entonces, estaba haciendo dos actividades que me cuestan mucho trabajo, la orientación y la ubicación al manejar por la espacialidad, porque en el TDAH también se pueden presentar alteraciones en la espacialidad, más el uso de Google, ¿no? Entonces estaba como que estaba haciendo un gran esfuerzo y me dice el Maps, dirígete a la izquierda. Y yo di vuelta a la derecha. Cuando me doy cuenta dije, ¿y ahora cómo me regreso? Porque era pista, ¿no? No había forma de retornar. Y yo di lo frustrante que puede ser para una persona que presenta la neurodivergencia no es tan romántica como a veces se quiere mostrar, ¿no? O a veces se muestra por estas investigaciones. Es más compleja de lo que nosotros podemos llegar. Es más frustrante y acusante con uno mismo, ¿no? Nos sentimos culpables, nos acusamos de que lo volviste a hacer, te volviste a equivocar, se te olvidó otra vez, te dije que no cambiaras. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho cambiar de bolsa y generalmente he optado solamente por andar por cartera y celular. Si cambio de bolsa, puedo perder las llaves del carro, puedo perder las llaves de la casa, se me va a olvidar la computadora, se me va a olvidar. Entonces, para evitar eso, siempre ando con una misma mochila y ahí sé que todo está y sé que todo va a estar, ¿no? Entonces, es parte de las compensaciones que vamos teniendo, pero que quizás no todo el entorno los entiende. Sí, para algunas personas puede ser muy simple el manejo de la espacialidad. Yo igual soy pésima con mi espacialidad. Em, no soy buena dando referencias a direcciones o donde me encuentro. O sea, yo te puedo decir, estoy cerca de un árbol, el que te digan hacia arriba o hacia abajo, entonces, ¿cómo es hacia arriba? ¿Cómo es hacia abajo en el auto? O sea.
explíquenme, ¿no? Y te pueden decir, es que ya eres adulto, porque no tienes como es conocimientos básicos inherentes, ¿no? Pero eh, también es comprender la diversidad que, como lo hemos venido hablando durante toda la temporada. Y hace ratito mencionabas, Jessy, que están como tipo trending topic el TDAH, si lo pronuncié bien, y el autismo. Son como los dos tipos de neurodivergencia que conocemos, pero ¿qué otros tipos de neurodivergencia existen además del TDAH? ¿Y cuál es la diferencia entre TDAH y TDAH y TDA y TDA y TDAH. TDAH? Sí, ahí, por ejemplo, yo me pierdo muchísimo. ¿Cuáles serían las diferencias también, por favor? Por ejemplo, en esta parte, de acuerdo a lo que nos marca el DSM-5, entra trastornos de aprendizaje, entra trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cuáles son los trastornos de aprendizaje? Dislexia, discalculia, dispraxia, ¿no? También entra discapacidad intelectual, que lo maneja como trastorno global en el desarrollo. Aquí es algo un tanto ah, contradictorio porque cuando lo manejan los médicos como trastorno global del desarrollo, trastorno, sí, trastorno generalizado, más o menos así, se me acaba de ir. Cuando llega a escuelas, en USAER muchas veces hacemos o reconocemos que esto implica una discapacidad intelectual o que es una discapacidad intelectual. Entonces, los papás al ver que es un trastorno global del desarrollo, un retraso global del desarrollo, se quedan con la palabra retraso. Y entonces para ellos es un retraso. Y nosotros, no, no es que sea, o sea, sí es un retraso, pero implica mucho más que un retraso. Entonces, esta parte, incluso unificar estos criterios, es a veces un poco complejo. Síndrome de Tourette también entra, y altas capacidades, muy diferente a aptitudes sobresalientes. Aquí todavía estamos en una lucha, ¿eh? Entre las altas capacidades y aptitudes sobresalientes hay una lucha. De Pero acá me surge la... eh, ya me entró acá la duda personal. Eh, conozco las de aptitudes sobresalientes, el concepto, y lo hemos hablado en la radio. ¿Cuál es la diferencia entre aptitud sobresaliente, altas capacidades? Porque a mí me decía una persona en alguna de las temporadas, es que tú, algunas de tus características como persona tienen aptitudes sobresalientes. Entonces dije, ah, ok, y yo pues sí, investigar. Pero ya me surgió la duda, ¿cuál es la diferencia? Es la primera vez que escucho altas capacidades. altas capacidades intelectuales hace referencia a que esta velocidad de procesamiento, esta velocidad de aprendizaje es rápida. Son niños que aprenden demasiado rápido. Aptitudes sobresalientes, vamos a estas características de personas que están enfocadas hacia no solamente con un talento, ¿no? Sino con un desarrollo intelectual alto a la norma, incluso hablaban algunos autores, con inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque también va con eso. Altas capacidades intelectuales en muchas ocasiones no sabe regularse también. En teoría, en aptitudes sobresalientes, la persona sí sabe tener esa regulación, sí sabe tener esos procesos emocionales, reconocer. Esa es una aptitud sobresaliente. Vamos a personas que en algún momento se les denominaba genios, ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con muchos niños brillantes que nos salieron hace algunos 4 años, que fueron dirigidos a la UNAM, estos niños con aptitudes sobresalientes?
Ahí entraron en cuestión porque esta aptitud sobresaliente sí tenían un coeficiente intelectual demasiado alto, sin embargo, hacía falta algo, y era la parte de regulación emocional. Cuando en aptitudes sobresalientes, y esto es reciente, o sea, todavía están en esta disputa. Cuando en aptitudes sobresalientes solamente te enfocas en un coeficiente intelectual alto, estás dejando de lado el desarrollo general de la persona. Y entonces puede ser que esta parte que tú lo quieras llevar hacia estudios porque tiene la capacidad de poder estudiar a un nivel superior, se frustre porque emocionalmente es un niño. Y eso le pasó a todos los niños que fueron, a la mayoría de los niños, perdón, no todos, a muchos de los niños que fueron ingresados a UNAM. ¿Por qué? Porque era un contexto universitario donde ya estaban adolescentes adultos, adultos jóvenes, adultos maduros dando clase y que todo el proceso emocional pues no estaban preparados para ellos. Altas capacidades intelectuales se centran en velocidades de procesamiento rápidos, aprenden rápido, tienen buena memoria de trabajo, tienen una atención sostenida, si no es muy amplia, pero corta, y con eso logran desarrollar todo el aprendizaje. Y con esto nos vamos a una doble excepcionalidad. ¿Qué quiere decir esta doble excepcionalidad? Puede haber un trastorno del espectro autista con altas capacidades. Puede haber un trastorno por déficit de atención e hiperactividad con altas capacidades. O puede haber una discapacidad intelectual con trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Entonces, para poder determinar todo eso en una persona, es bien complejo. O sea, es tener un entrenamiento de ojo clínico, entrenamiento contextual en entrevistas, muy, muy, muy preciso, y el saber cómo se va evaluando esto en cada aspecto de la prueba estandarizada, ¿no? Y entonces es el poder que en cada criterio de la prueba estandarizada, reconocer el que contestó de manera impulsiva, en que no hubo planeación, en que hubo pérdida de objetivo, en que ya no existió atención sostenida, en que no hay congruencia narrativa. O sea, todo este proceso es demasiado complejo. Por eso es que te decía, la neurodivergencia pareciera fácil, pero es más compleja de lo que se puede ver. Ahora, la otra, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hasta ahorita las teorías como que más fuertes es que se divide en tres, de tipo, de un componente inatento, de un componente hiperactivo y de un componente mixto. Cuando hablamos de inatención, es que no hay una hiperactividad presente. ¿Qué quiere decir? La atención sostenida se da por muy pequeños periodos, y de ahí es muy fácil que pierdan esos procesos de atención sostenida. Por lo tanto, influye en memoria de trabajo, influye en el análisis de la información, en la resolución de problemas y demás. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, estamos hablando de que existe una necesidad de movimiento, de expresar, de estar en constante actividad física o verbal, no solamente, o también intelectual. En mujeres, el TDAH se presenta, la hiperactividad se presenta más a nivel intelectual, es decir, mujeres que sobrepiensan exageradamente, que en un hombre. En un varón se presenta más de tipo físico, que necesitan este movimiento, ¿no? Que necesitan compensar con mover la pierna, mover el lápiz, están haciendo ruidos, están masticando. Es parte de la compensación para poder tener una atención sostenida. Y de tipo mixto, bueno, pues puede haber un déficit de atención con hiperactividad y también con un componente inatento, ¿no? Estos son los más grandes rasgos y sin autores, los más populares o los que se están manejando ahorita.
Dentro de estudios neuropsicológicos, vamos a ver que se están tratando de perfeccionar incluso estos procesos de detección en cuestión de que si este trastorno por déficit de atención e hiperactividad está más enfocado hacia una afectación en atención sostenida, una afectación en memoria de trabajo. ¿Para qué? Para que eso nos permita promover una intervención muchísimo más adecuada a la persona, entender cuáles son las carencias y poder diseñar programas que den respuesta a estas limitaciones. Acá viene me surge una duda y me ha surgido también con las pruebas no tiene nada que ver, pero doy el ejemplo, las pruebas estándares, perdón, de acreditación de una lengua. No están diseñadas para personas con discapacidad. Por ejemplo, para yo acreditar mi idioma inglés, mi idioma francés me costó muchísimo porque me encasillaron en una prueba estándar, etcétera. Entonces, de alguna manera con la neurodivergencia, se podría hacer, y lo he cuestionado con varios colegas de usted, con varios colegas de ustedes de educación especial, de bueno, ¿realmente funciona la evaluación o las pruebas estándar? ¿O por qué no ustedes, que son los expertos en el estudio, personalizan esas evaluaciones, dependiendo de las características de la persona? Eh, pero me comentaban también, en un mundo utópico, pues sí se pudiera hacer, pero si nosotros que estamos en educación pública básica, eh, ¿qué es lo que no se puede hacer si tenemos 30 niños? Los tenemos que encasillar en la prueba estándar. Uno, dos, ahorita que estás diciendo que es de manera compleja y distinta la resolución de problemas, em, el análisis crítico, etcétera. Por ejemplo, a nivel universitario, todas estas cualidades, competencias y habilidades se piden mucho en el alumnado. La atención focalizada en lo que estás haciendo, si hablamos de una ingeniería, de ciencias políticas y gobierno, etcétera, pues está pidiendo esa atención, ¿no? Em, y visualizo que hay muchos alumnos, jóvenes adultos, con algún tipo de neurodivergencia en nivel superior. Y nosotros como docentes regulares no sabemos manejar esto y podemos decir, tú lo decías, en el caso de los chicos, es que se paran a cada ratito, están con el lápiz y ya te distrajo al compañerito, etcétera. Y nosotros como docentes no lo sabemos manejar. ¿Qué otras barreras? Bueno, yo estoy hablando a nivel superior. Em, ¿Qué otras barreras encuentran los alumnos con neurodivergencia dentro del entorno escolar? Y discúlpenos, alumnos, si los docentes no los entendemos. Yo creo que la principal es paciencia, el tolerarlos. Me gustaría decirte que es otra cosa pero realmente existe y era lo que hablábamos en en la sesión del Día del Maestro, realmente existe una, una demanda tan alta para el docente que estos procesos de tener una paciencia, de comprender a la persona y de conocer a la persona no se dan, no porque no quieran, sino porque están sobreexigidos, ¿no? Están totalmente
en un burnout, o sea, están quemados, están eh, sobrepasados por las demandas, perdón, administrativas. Y esto que genera que el niño que manifiesta esta necesidad de movimiento, que el niño que manifiesta esta necesidad de tener instrucciones sencillas, pero de manera seguida, que pueda visualizar en el pizarrón toda la tarea que está demandada, toda la consigna que quiere, pues no se cubra, ¿no? Pero vamos a que sigue siendo un error del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema les pide a las instituciones educativas públicas e incluso sistemas privados, porque es parte de un negocio, el cubrir cierta cantidad, ¿no? Entonces, de alumnos o de clientes. Entonces, si nos vamos a centros escolares, hay grupos de 60, de 65, 45. Pues no, ¿cuándo va a ser visualizado la persona neurodivergente? Y las barreras son altísimas. ¿Por qué? Porque pues si aprendiste, qué bueno, y si no, pues que Dios te bendiga y a ver cómo te va. En escuelas a lo mejor más pequeñas, incluso por ejemplo en un turno vespertino, pues los grupos son de 28, son de 25, tampoco son grupos pequeños. Y los maestros empiezan a estar más pendientes de cubrir la cuota de alumnos, porque si son menos de 12 o menos de 15 pues corren el riesgo de estar fuera de la institución, ¿no? De unificar grupos, ¿no? De unificar primero y segundo, porque no se cubre la expectativa a poder en este número de alumnos analizar que se pueden hacer mayores juegos, ¿no? Mayores ambientes de aprendizaje, mayores actividades, estrategias, metodologías. Entonces, es complejo y también la cantidad de procesos administrativos creo que han aumentado en lugar de disminuir, que hacen que la atención a una neurodivergencia pues sea totalmente de buena intención, de ganas, pero sí sea muy difícil. Y es muy complejo también, bueno, en mi entorno educativo, nivel educativo que es universidad, es muy complejo que también el alumno se deje ayudar por el profesor, la profesora, que a lo mejor no es experta, lo digo a título personal, pero sí llego a detectar ciertas características y me intento acercar, pero el alumno es sí, pero Renuente. no, sí, pero sí, sí, pero no, eh, mejor nos diga. eh, Yo creo que aquí hay que verlo desde una persona lastimada, ¿eh? Porque ha ok, sido un niño o niña que fue lastimado, que fue señalado, que fue el niño problema, que fue el niño flojo, que fue el niño que no se apuraba, que fue el niño que, a ver, Juanita, ¿por qué no has terminado esto? Señora, otra vez Juanita no trajo el niño que me acabo de acordar de un chiquito que me encanta porque siempre anda con un lápiz. No trae todos los colores, pero es estrategia de él porque dices que si traigo todos los colores, los pierdo y me regaña mi mamá. El lápiz lo podemos compensar. Entonces, cuando pierde el lápiz, TDAH, cuando pierde el lápiz, el proceso de frustración es muy grande para él, porque siente culpa, siente enojo contra sí mismo. Entonces, cuando llegan a una educación superior, pues llegan adultos totalmente lastimados. ¿Por qué? Porque tristemente las personas con las que convivió, tanto padres de familia como docentes, lo lastimaron. Y al momento que tú tratas de acercarte, él te va a decir no. sí, justo, sí, justo. Igual lo vivo desde mi propia historiedad. Cuando ves un entorno sano, y es educativo laboral, em, tu primera reacción es
¿Por qué son así de amables? Allá afuera no son así. Entonces sí entiendo un poco y me declaro culpable también ahí un poco porque digo, bueno, si me acerco más, si profundizo más en su diagnóstico, porque nos toca a nosotros como docentes investigar y hacer este diagnóstico y ya después no sé cómo abordar su proceso de aprendizaje, pero sí me acerco poco y le digo a ver cómo aprendes, pero tengo otros eh, chicos que igual me demandan con diferentes competencias y habilidades, pero yo me preocupo este chico, entonces yo últimamente en estos semestres sí he estado en esta disyuntiva porque sí detecto ciertas características, insisto, no soy experta en el tema, lo he aprendido gracias a ustedes y acá en la radio, pero sí te quedas con ese zozobro en ti de, bueno, lo abordo desde la manera en que él me permite, o ellos me permitan trabajar con ellos. Bueno, no voy a decir nombres, tengo el caso de una chica que abiertamente, bueno, al menos conmigo y en mi materia, yo creo lo permitía. Mi materia me dijo, soy alumna neurodivergente y me puede enseñar así. Y si ve que hago esto, porfa, no me regañe porque es parte de mi de mis características. Entonces se agradece un poco porque está el panorama, pero sí he encontrado diagnósticos muy cerrados que también por respeto a mis alumnos los identifico, sé que son ellos. Trato de cambiar un poquito la dinámica con el grupo y con ellos, pero tampoco lo hago abiertamente. No sé si me explico un poco. Sí, es complejo porque aceptarlo también es complejo. Este, es, es como cualquier diagnóstico, ¿no? No es algo fácil, no es algo tan sencillo. Puede ser en algunas ocasiones reparador, porque entonces te entiendes. Y claro, también va en aumento, porque los papás de los ochentas, papás de los noventas, papás de los setentas, pues no tenían diagnóstico y pues se casaron. En el caso, por ejemplo, del TDAH, del autismo, todavía no hay un porcentaje ni hay una situación aterrizada de cuáles son las causas, ¿no? Pero en TDAH estamos hablando de un 80% de probabilidades de ser de carácter genético. Ok. Entonces, eh, pues no sabes con quién te casas, ¿no? No pides el diagnóstico de salud mental. Alguna vez yo a mis alumnas de licenciatura les comentaba, cuando estábamos haciendo entrevista y les enseñaba esta parte de la entrevista, les decía, sí necesitan pedir genograma antes de casarse. Y se quedan, ¿por qué? Le digo, pues sí, para que sepan qué pueden generar por esa unión en la otra persona, ¿no? En la persona que pueda venir. Entonces, es difícil aceptar un diagnóstico. En mi caso, fue un proceso reparador de decir, sabía que algo tenía, porque desde que tenía 8 años, yo sabía que algo me pasaba, algo no estaba bien, alguna vez les comenté a mis papás, es que sé que soy muy inteligente y soy más inteligente de lo que ustedes imaginan, por todos los procesos creativos que a lo mejor en ese momento se originaban conmigo y todo eso, pero a lo mejor en una licenciatura, que por eso te decía que a mí no me gustó estudiar la licenciatura donde la estudié, eran demasiado
herméticos, demasiado homogénea la enseñanza, entonces este tipo de personas que aprendían rápido, este tipo de personas que era tedioso todo un proceso tan, por ejemplo, enseñar la planeación. Yo me acuerdo, ay, pues así haces un proyecto, punto A, punto B, punto C. Y veía que a muchos les costaba trabajo, ¿no? Entonces, eh, fue más un rechazo. Y eso que era educación especial. Yo sí me sentí rechazada en la licenciatura y eso que era de educación especial y que en teoría ellos deberían de estar como que defendiendo la diversidad, pero creo que todavía no estaban preparados para todo esto. Entonces, también el prepararte para entenderte es complejo. Para abrirte contigo mismo y decir, ok, sí, sí somos esto y empezar a sanar también es complejo. El TDAH, por los altos índices de dopamina, alguna vez lo que te comentaba, pues está asociado a varias enfermedades mentales, a varios trastornos mentales. Y esto lo hablaba con algunos psiquiatras, tanto esquizofrenia como TLP, trastorno límite de la personalidad. Y Ok. ahora sana al adulto, ahora recupera al adulto, ahora vuelve a funcionar al adulto cuando ya generó un trastorno mental, ¿no? Ahora busca su inclusión, ya no solamente con un problema, sino con otro problema muchísimo más limitante. Entonces, creo que en esta parte es poder entender que el diagnóstico no es una etiqueta, es poder entender lo que es parte tuyo. Qué buen cierre le das a esta pregunta. El diagnóstico es parte de nosotros y lo digo desde mi perspectiva, desde mi historiedad, insisto. Em, para mí, así como tú hablabas la sesión pasada de que cuán complejo fue para ti tu formación profesional em, en donde estudiaste educación especial, en aquella escuela, no vamos a decir nombres, eh, para mí fue muy complejo entender y permanecer en mi formación profesional de bachillerato. Fue horrible, fue la etapa más caótica, más compleja que tuve que vivir. Y me decían apenas, mostrando mi currículum, me decían, ¿y por qué? Tú tienes una carrera técnica. Y yo dije, sí, 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 justo. Y me dicen, ¿por qué no la mencionas? Digo, porque uno, no la ejerzo. O sea, eh, yo cuando estudié esa carrera técnica, yo no quería estudiar esa carrera técnica. eh, los directivos, los profesores dijeron, no es que te quedas mejor en trabajo social. Yo no quería trabajo social, yo quería computación. Eh, y a mí nunca me gustó trabajo social. Saqué 10 en trabajo social porque decía, no quiero que me reprueben y yo quiero terminar, sea como sea el bachillerato, porque yo quiero entrar a la universidad que yo quiero y a la carrera que yo quiero. Eh, y también entré a ese tipo de escolaridad por, por miedo a que la preparatoria que yo quería, o sea, una preparatoria, yo lo voy a mencionar, de la UAP, no me aceptaron por mi discapacidad. Y en esta escuela, los directivos, las directivas, excepto profesores, me dieron como la facilidad bueno, puedes estar acá, bueno, puedes entrar acá. Entonces para mí fue muy complejo. Entonces yo no menciono que soy técnico en trabajo social, no me gusta decir soy trabajadora social, que recurrentemente he sanado un poco esa parte de decir, bueno, sí, tengo esta formación y tan malo no es, a lo mejor los procesos de formación.
fueron muy malos. Era muy cuadrada la educación en cuanto al trabajo social. Si yo hacía una presentación súper creativa con colores, se enojaban los profesores porque era con colores y no era con el color rojo y azul que ellos indicaban. Si los apuntes no iban con rojo y azul también no, no me gustó para nada. Ya me puedo ser un poquito más creativa y explorar mi creatividad. Lo digo abiertamente hasta el posgrado. Yo descubrí una educación muy distinta de debes grabar un video, debes hacer esto, debes hablar, no tanto redactar. Puedes poner el color que tú quieras y yo, ¿en serio? Poner el color que yo quiera. O sea, muy diferente. Entonces, sí entiendo en cierto punto a mis alumnos porque yo lo viví. Y bueno, desde otra arista de la diversidad, pero lo viví. Que ahorita cuando los pongo a dibujar, cuando los pongo con FOMI, que puedan estar en el piso, a lo mejor son técnicas que ya no se utilizan en un nivel universitario, no sé si me explico, pero me ha servido muchas veces por si detecto neurodiversidad, eh, ya salió al menos esas dos sesiones que trabajé así con ellos, ¿no? Entonces, eh, pues ayuda un poco. Y bueno, está muy bueno este chisme de Y este último. perdón nada más para Sí, agregar. perdón. Te seré muy sincera, yo creo que mi educación básica fue pesada. Mi educación media superior también fue pesada. Y mi educación superior hasta licenciatura fue muy pesada. Y la verdad, jamás me gustó la escuela. De ahí a, pero como dices, en el posgrado yo me encontré con algo, solamente ir una vez a mi primera maestría solamente iba una vez a la semana. Ok. Entonces yo era feliz y lo demás era leer, investigar. Y algo que cuando pude reconocer con el diagnóstico fue que siempre investigué. O sea, a mí me gustaba, por ejemplo, tenía centros de interés. Era las tortugas, ¿no? Y entonces todo lo compraba de tortugas y entonces investigaba de tortugas y ahí sí me iba a la biblioteca de la primaria a investigar de los libros de tortugas o de delfines, o sea, y entonces entendí que siempre fui investigadora por naturaleza. Entonces, llego a un contexto en donde me dicen, solamente vienes una vez a la semana y lo demás tú lo investigas, y yo dije, genial, ¿por qué? Porque no voy a tener que perder tiempo como que con todo eso. Y aparte a mí me comparaban con mi hermana. Mi hermana, yo considero que ella sí es altas capacidades puras. Es yo de las personas más inteligentes que conozco, no lo puedo negar. Ella obtuvo el 10 perfecto, pero ella era la niña del 9,5. Entonces, eh, esas 5 décimas dolieron muchísimo durante muchos años porque yo lo intentaba, o sea, lo trataba, lo sabía y lo conocía, pero llegaba un punto en donde pues el TDAH era la piedra de tropiezo y entonces decía, ay, se me fue. Entonces sí fue, para mí sí, la verdad la escuela fue muy compleja. Y considero que para muchos, no es así como que, che, la escuela no. Solamente, bueno, en mi caso, a pesar de todas las barreras académicas actitudinales, yo sí puedo decir, che, soy nerd. Y hasta la fecha, en mi contexto laboral, líderes míos me dicen, en el buen sentido de la palabra, eres nerd, nerd, perdón, y me tienen que bajar los niveles porque podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y me dicen, ok, sí, pero Ari, bájale 5 rayitas a todo lo que quieres hacer, pero tranquila, porque te sobrecargas tú sola, no que nosotros te lo digamos, sino tú sola propones, haces.
mueves, etcétera. Entonces, eh, sabemos que está muy bueno el chisme con causa, pero vamos a esta última cápsula informativa con nuestro querido Julio, encargado de estas cápsulas informativas en este semestre FJ26. Y regresamos con nuestra invitadísima de honor, Jessie, con esta última parte de la entrevista y más bien conversatorio como el capítulo pasado sobre neurodivergencia. Y regresamos. El 29 de mayo de 1966 se inauguró el Estadio Azteca, uno de los estadios con más relevancia histórica en el mundo del fútbol. Fue construido por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca, quienes también innovaron al darle un techo volado al estadio. Es el estadio donde juega la selección mexicana, además de que es el único estadio que ha albergado partidos de dos Copas del Mundo diferentes, y muchas leyendas han jugado en ese estadio, como Pelé en el Mundial del 70 o Maradona en el 86. Este año, el estadio será sede en el Mundial del 2026 y será el estadio donde se disputará el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Para finalizar, mi pregunta es, ¿crees que México llegue lejos en este Mundial? ¿Crees que el Estadio Azteca es el mejor estadio de América Latina? Muchas gracias. De las preguntas que restan, se habla del diagnóstico tardío, cuánto puede afectar a un adulto este diagnóstico, pero ya lo respondiste un poco. También ya se habló un poco de cómo se pueden, bueno, ahí si gustas profundizar un poquito de cómo pueden las empresas, ya hablando desde el ámbito laboral, las empresas contribuir al buen desarrollo profesional y personal de la persona que presenta neurodivergencia. em, ¿Qué cambios se requieren para mejorar la calidad de vida? Y pues bueno, creo que ya lo respondiste la mayoría, solo quedarían estas dos, ¿cómo ves? Sí, 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 ¿Sí? sí. Porque con la plática se profundizó y se extendió aún más, entonces se respondieron las preguntas para no ser redundantes en las preguntas, entonces pues le vamos a dar continuar. Qué bueno. Creo que siguió grabando. Te digo, yo no tengo neurodivergencia, pero me presenta alguna característica. Eh, pero bueno, grabó en silencio porque estábamos en silencio. Bueno, ahorita los chicos cortan ahí todo lo demás. Pero bueno, em, ya regresamos de esta breve pausa con nuestro queridísimo Julio, encargado de las cápsulas informativas. Y también, como pudieron notar desde el capítulo pasado, volvemos a retomar esta sección de anuncios. Y pues ya como pudieron escuchar, les presentamos esta nueva iniciativa de comunidad de esta cafetería, Haru. Em, Desde lo comunitario, desde la comunidad, desde casa, los invitamos a que vayan a a este chismecito con amigos, con colegas y asistan a Haru y prueben este rico menú inspirado en Japón, inspirado en la comida mexicana desde lo orgánico. Las invitamos a Haru. Y ahora sí, vamos a continuar con este último bloque con nuestra querida Jessie. Y Jessie, hablamos un poquito para profundizar.
Más, hablábamos desde el entorno escolar, cómo podemos ser mejores docentes con la neurodivergencia. Pero ¿qué pasa desde la inclusión laboral? ¿Cómo podemos ser como líderes afables, amables con la neurodivergencia? ¿Qué podemos ser? Yo creo que aquí es poder favorecer el cambio de perspectiva y de modelos de ver a las personas neurodivergentes. ¿Y a qué me refiero? A que generalmente se busca o se da un discurso de una empresa que trata de dar una inclusión laboral, pero realmente no respeta todas las características. Entonces, para empezar, uno se debe de generar políticas públicas y de respeto en la ley federal del trabajo en cuestión que respalden y que cuiden, vigilen tanto los derechos como las obligaciones también de las personas neurodivergentes, porque a veces enfocamos mucho en el derecho, pero también en la obligación, ¿no? No se trata de solamente obtener una una, pues una parte flexible, sino también nosotros poder dar y favorecer procesos que estén adecuados hacia las situaciones laborales. Es parte de un cumplimiento, ¿no? Porque a veces no sé, nos podemos encasillar, ¿no? En esta parte es que una de las situaciones en cuestión de TDAH es la alteración en tiempo. Tienden a ser personas impuntuales. Y, pero esto no puede ser justificable, ¿no? O sea, el entender que sí es parte del diagnóstico, pero no es una parte justificable dentro de procesos ya laborales. Pero para todo esto necesitamos primero que los procesos de reclutamiento, parte del TDAH, piensa más rápido mi cerebro de lo que habla. Entonces, que estos procesos de reclutamiento sean accesibles y flexibles. ¿A qué voy? A que entiendan que el diagnóstico no es una limitante para que pueda desarrollar la función para la que está preparada la persona. Y esto es complejo. Todavía estamos como que ni siquiera creo que en pañales. Yo creo que todavía estamos en proceso de gestación de estas ideas, ¿no? Porque todavía no puedo hablar ni siquiera en pañales. Si estamos en pañales en inclusión educativa, en cuestión laboral, estamos muchísimo más atrás. Este, también capacitar a todo el personal, tanto a líderes, a equipos, organización, toda la estructura en cuestión de la neurodiversidad, entender que, por ejemplo, qué requiere una persona con autismo, qué requiere una persona con TDAH para que estas demandas puedan ser conforme a sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, una persona, un adulto hipersensible, va a requerir ciertas situaciones, no hay ruidos que no se toleran. En mi caso, hay ruidos que lo hacen con los colores que todo provocan un malestar en todo mi ser, ¿no? Y la piel se me pone de gallina y demás. Tener este ajuste en cuestión de comunicación, de que hay personas que necesitan que les digan, necesito esto ahorita, no como un regaño, sino como parte de entender algunas limitaciones en cuestión de comunicación, porque la neurodivergencia y muchas veces llega a presentar estas dificultades en cuestión de comunicación, flexibilidad organizacional, entender que pueden ser personas muy creativas o pueden ser personas que postergan, pero que para eso hay fechas, ¿no? Y estas partes, estas herramientas no solamente es hacia la empresa, sino también es hacia los adultos, porque ya como adultos empiezas a entender cómo trabajas, ¿no? Aunque no me guste, por ejemplo, cuando estoy demasiado cargada de trabajo, empiezo a postergar y postergo mucho porque ya es estrés y por más que trate de llegar a la resolución del problema, no llego a la resolución.
Entonces, ¿qué necesito? Tener más estrés y muchas veces contratiempo, estoy armando todo, ¿no? No es bueno, pero yo también para poder resolver esta parte de postergar, pues me he puesto como que fechas de entrega. Para tal fecha tengo que entregar y es estructura, es disciplina, son situaciones que se tienen que trabajar de manera conjunta porque la empresa sí lo tiene que pedir, pero también la otra persona lo tiene que dar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también que este tipo de ascensos, estas recompensas, TDAH es de recompensa inmediata, por esos sistemas que no dan recompensa inmediata son demasiado poco tolerantes para las personas con TDAH porque necesitan el tener una recompensa. ¿Y yo qué gano? Ajá, si hago esto, ¿qué gano? Si es parte del sistema de que necesitas esa dopamina, necesitas el sentir esos procesos satisfactorios cerebrales, no es propio de la persona. Y obviamente políticas de salud mental. Tenemos muchas políticas de salud emocional, pero las pocas políticas de salud mental que conozco son hacia ciertas enfermedades y una de ellas es el alcoholismo. Entonces, yo puedo entender que haya una política de salud mental y si hay política de salud mental en servicios de salud pública, pero para el resto de las situaciones no lo hay. Y entonces aquí nos quedamos cortos. Se logra visualizar un área, pero todo lo demás se deja desprotegido, ¿no? Creo que, creo que tanto las aportaciones que te puede hacer una persona neurodivergente pueden ser muy valiosas como empresas. Y creo que las hacen, solo que también no son visualizados, no son remunerados. Y esto ocasiona que estas personas pues empiecen a entrar en una zona conflictuante para ellos, porque vuelvo a lo mismo, si buscamos una recompensa. En este aspecto, lo que podemos entender como sociedad, como docentes y como líderes, quienes sean líderes de empresa, eh, cuando un alumno, una alumna, un colaborador, colaboradora, realmente busque esa recompensa, no es desde el ego, sino desde inherente a él sus características, etcétera. Y puede ser tan sencillo como Jessy, lo hiciste muy bien. Tu grupo respondió a la evaluación diagnóstica, un ejemplo, a la evaluación formativa, al proyecto tal, etcétera. Eh, y creo que no solamente es para la persona neurodivergente, sino para todo colaboradores. Es muy gratificante recibir ese reconocimiento a nuestra persona, a nuestro trabajo. Y como última pregunta, Jessie, además de lo que mencionas, como este reconocimiento a tu trabajo, a cualquiera de nosotros, ¿qué perspectivas y qué cambios se requieren para mejorar la calidad de vida de las personas con neurodivergencia? Ay. Es que me hiciste acordar de mi sistema de recompensas. Te soy sincera, mi sistema de recompensas es mucho de que sí, estaba bien en el diagnóstico. Cuando yo doy una impresión diagnóstica y neurólogo y neuropsicólogo coinciden con lo que yo di, es como que me siento en otro mundo, ¿no? Ese es mi sistema de recompensas. Ay, para mejorar la calidad de vida. Yo creo que para poder mejorar la calidad de vida de personas con neurodivergencia tendríamos que hablar del sector de salud pública, porque no solamente es la salud física, sino poder bajar desde el sector de salud pública programas
dirigidos hacia las cuidadoras, dirigidos hacia los docentes, dirigidos hacia la misma persona en cuestión de este bienestar emocional, este bienestar de salud mental, esta estabilidad, esta tranquilidad en cuestión de salud mental que es poco visualizada. Ha sido muy normalizado la sobrecarga en todos estos aspectos, ¿no? Entonces, el tener mamás sanas emocionalmente, sanas mentalmente, pues sería un punto de partida para esta persona con neurodivergencia. ¿Por qué? Porque entonces la mamá va a poder dar lo que esta persona necesita, va a poder proyectar lo que esta persona está demandando. Eh, Creo que también ampliar la parte de servicios, porque una evaluación multidisciplinaria es muy cara y estoy hablando de que probablemente salga entre 30 y 40,000 pesos, cosa que no es para todas las economías. Entonces, favorecer programas que den diagnósticos, no como un enfoque clínico, sino como un enfoque de poder dar una intervención adecuada, son necesarios en donde puedan cubrirse por neurólogos de neurología pediátrica, se me hace fundamental para esta área, neuropsicología, educación especial, creo que si nos vamos a las otras áreas, y creo que también fisioterapia o esta educación física, porque es reconocer las partes básicas del movimiento, ¿no? De la psicomotricidad. Entonces, reconocer que estas partes son un punto de partida para poder dar una mejor calidad de vida es necesario. Desgraciadamente, pues la neurodivergencia trae consigo otras situaciones, ¿no? Y por ejemplo, eh, TDAH dentro de las consecuencias es altamente adicto y altamente adicto a sustancias, alcohol, a cualquier tipo de sustancia adictiva, porque azúcar, café, etcétera, porque no hay una regulación del control inhibitorio, ¿no? Entonces, no hay un control inhibitorio, perdón. Entonces, esto genera que esta salud mental, que el poder entender todo esto, pues no vaya hacia una buena calidad de vida. ¿Por qué? Porque pues tú sabes que todo exceso puede cobrar una factura en esa calidad de vida, ¿no? Entonces, un exceso en cuestión de azúcar te puede generar algún tipo de enfermedad, una cuestión de exceso de sustancia, depresión, ansiedad, en TEA, TDAH, altos índices de suicidio, o sea, son cuestiones que se tienen que atender y que vamos desde la infancia, porque queremos solucionarlo en la edad adulta, pero en la edad adulta pues ha sido algo que ha tenido que vivir ya, algo que ha sido aumentado, ¿no? Entonces, para una calidad de vida tendremos que partir desde la infancia, desde la adolescencia y ya solamente un acompañamiento en la edad adulta, que no siempre se da en la edad adulta, apenas estamos encontrando el por qué la persona se siente así. Has dicho algo bien importante, Jessie, y creo lo has mencionado en tus intervenciones durante esta temporada y la pasada. Atender desde la infancia. Eh, Poner atención desde la infancia. Em, es mucho más complejo reparar al adulto que, que comprender al infante, a las niñeces como tal. Entonces creo que considero más bien que eso nos llevamos de tarea todas y todos. Comprender a las niñeces para no tener que reparar adultos. Y creo que eso sí nos los vamos a llevar todos y todos de tarea para la siguiente temporada. Y bueno, y como último mensaje, ¿qué nos quieres compartir en este último capítulo de Escuchamos a los Monos Hablar Radio? Que les dejo un spoiler bien grandote porque yo no soy de guardarme las sorpresas, discúlpenme, ya me conocen, pero
hay sorpresas relacionadas con Jessie. Vamos a seguir contando con su valiosa experiencia y presencia, sobre todo. En esta temporada 16 sigue siendo colaboradora estratégica de Escuchemos a las Manos Hablar Radio. De las manos también pueden hablar. em, y vamos a seguir contando con ella y vamos a tener programas especiales con ella en esta temporada número 16 del siguiente semestre, semestre agosto-diciembre 2026. Y pues, ¿qué mensaje nos dejas como spoiler para la siguiente temporada? ¿Y qué sientes Pues de yo formar parte de creo la que siguiente temporada? Ya son 3 temporadas con Jessie como invitada estratégica. Yo creo que es una responsabilidad bien grande porque es poder continuar aportando, poder continuar dando un poquito de lo que se necesita, ¿no? Entonces, para mí es una responsabilidad súper, súper enorme continuar con ustedes. Me da una alegría enorme, pero también yo le decía a Ari, tenemos la camiseta bien puesta y si necesitas echar de más manos del equipo, te los pongo en bandeja de plata. Y si necesitas testimonios infantiles, te los doy sin problema. Yo te firmo lo que tú gustes y mandes. ¿Por qué? Porque creo que el visualizar todas las necesidades y dejar de romantizar o de dejar de creer que solamente con una empatía o con políticas inclusivas, trending topping, vamos a poder dar una mejor calidad de vida en estas personas, pues estamos teniendo una visión muy limitante de lo que es la inclusión, ¿no? Entonces, pues sí, para mí es súper, súper, súper emocionante, pero también es un proyecto que desde que Ari me invitó tenemos la camiseta, lo que necesites, lo que ocupes, aquí estamos. ¿Por qué? Porque somos equipo y es para y por mejora de todo, de toda una sociedad. No voy a un grupo solamente, voy a toda una sociedad. Entonces, pues lo que necesiten, ocupen. Si necesitan que vayan a algún grupo, nosotros estamos dispuestos a organizar lo que sea necesario. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué gran mensaje. Pues yo les expolio muchísimo, mi querida Jessie, de lo que vamos a tener en la siguiente temporada. Vamos a retomar esta sección de escuchar a las infancias. Recuerden que en algunas temporadas que yo ya no recuerdo, ya la edad ya no me ayuda. eh, teníamos esta participación activa de infancias, de locutores, niños, niñas, niñes con nosotros, pero quizás en la siguiente temporada, como lo menciona Jessie, algún programa realmente con un invitado, invita adolescentes, jóvenes, adultos, que nos platiquen su experiencia, así como nos tocó a nosotros en la temporada número 12, cuando Educación Especial, todo un equipo de Educación Especial fue invitado. A nosotros como adultos nos tocó platicar nuestras experiencias de vida sobre la diversidad que presentábamos, o madres cuidadoras de niños, adultos con discapacidad nos platicaban sus experiencias de vida. Pues ahora le damos esa pauta a los jóvenes adultos, a los adolescentes, preadolescentes. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué necesitan de nosotros para dejar a un lado el adultocentrismo y realmente ser sociedades sostenibles y sanas de alguna manera, a pesar de toda la violencia que estamos viviendo en los entornos, etcétera? Abordar, como dice mi querido Sebas Portillo, un granito de arena a esta gran playa de inclusión. Entonces, eh,
Pues agradezco a Jessy, a cada una y a cada uno de los invitados, invitadas que estuvieron en estos 7 programas de la temporada número 15, a todo mi equipo de trabajo, porque a mí me ven frente a cámara, frente a micrófono, pero detrás de mí hay un equipo eh, que trabaja y que trabajó todo el semestre. En el caso de Alejandro, Franco, Sofía, Monse, de formación social, que son nuestros líderes. Humanidades y Educación, Life, el doctor Carlos Prado, la doctora Ale Castaño Echeverry, la maestra Ale Ramírez, eh, todos y cada uno de ellos hacen posible que esta emisión siga estando a flote, insisto, a mí me ven en estos micrófonos, en este liderando este barco de alguna manera, pero hay alumnos, Julio, se me olvidaba Julio, discúlpame Julio, Julio de cápsulas informativas, Andy de investigación, que ella es la que diseña y ha diseñado en las últimas temporadas estas preguntas para invitados. No me llevo todo el crédito yo, ella le gusta como y retomo las palabras de Jessie. Me recordó Jessie a una Andy que se pone a investigar durante 2 semanas o todo el semestre, cada uno de los temas y cada una de las preguntas guías de acuerdo con la personalidad de información de los y de las invitadas. Muchas gracias, Cindy. Cada una de las personas, los invitados, las invitadas que acabo de mencionar, y si se me olvidó alguien, discúlpenme. Eh, Escuchemos a las manos hablar radio. No sería lo que es. Eh, no llegaremos a 15 16 temporadas que ya estamos en preproducción. No sé si se diga así, me van a corregir mis chicos en edición. Entonces, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y recuerden, nos escuchamos y nos vemos en el semestre de agosto-diciembre 2026 con una próxima temporada que ya les voy a spoiler el nombre. eh, Se llama Entre Amigos y Colegas, temporada número 16. Te escuchemos a las manos hablar radio. Disfruta y difunde la cultura inclusiva. Estuvieron con ustedes Jessica Montiel Algredo y en micrófonos, robándose micrófonos y cámaras de esta temporada, Ariana Lutrigo. Arellano, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Bye. Bye.